En el oscuro abismo de la psique humana yace un fenómeno tan antiguo como la propia civilización, la maldad. Desde los anales de la historia hasta los titulares contemporáneos, la maldad ha tejido sus hilos retorcidos a lo largo del tiempo, manifestándose en actos de crueldad, injusticia y depravación que desafían toda comprensión. ¿Qué impulsa a los seres humanos a cometer actos tan atroces? ¿Es la maldad innata o es el resultado de fuerzas externas? El año 2009 marcó un punto de inflexión en la vida del Dr. Efraín Cruz, un eminente físico e investigador obsesionado con los misterios del universo y el poder de la mente humana. Durante años, se había sumergido en el estudio de la conciencia, buscando desentrañar los secretos que yacían más allá de los límites de la percepción humana. Fue durante uno de sus experimentos más audaces que el Dr. Cruz hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. En su laboratorio, había desarrollado un método revolucionario y accesible para alterar la realidad misma, manipulando las energías de la conciencia de una manera que desafiaba toda lógica y comprensión convencional. Sin embargo, lo que comenzó como un avance científico prometedor pronto se convirtió en una pesadilla. Durante uno de sus experimentos, algo salió terriblemente mal. Una grieta se abrió en el tejido del espacio-tiempo, revelando una dimensión oculta poblada por seres que desafían toda descripción lógica. Estos seres, los cuales el Dr. Cruz llamó entidades psicocorporales o EP, tienen características muy parecidas a las entidades originadas en el folclore tibetano, las cuales reciben el nombre de tulpas. Según la creencia, los tulpas son seres creados por el poder de la mente humana, tomando forma física o energética a través de la concentración intensa y la visualización. A menudo, se dice que estas entidades son manifestaciones de los deseos, miedos o pensamientos del Creador, capaces de actuar de forma independiente una vez que han sido cargados con suficiente energía psíquica. Estas entidades pueden variar en forma y características, desde simples sombras hasta formas complejas y humanoides. Aunque algunos los consideran meras ilusiones, otros creen que los tulpas tienen un potencial real y pueden interactuar con el mundo de maneras impredecibles y, a veces, peligrosas. La creación y control de estas entidades es un proceso complejo que requiere un profundo conocimiento de la meditación y la concentración mental. Los practicantes deben entrenarse rigurosamente para alcanzar un estado de conciencia elevado y enfocado, donde puedan visualizar claramente la forma y la naturaleza de la entidad que desean crear. Una vez que el tulpa ha sido manifestado, es crucial mantener un control firme sobre él para evitar que se desvíe de su propósito original o se vuelva incontrolable. Esto requiere una disciplina mental excepcional y una capacidad para mantener la claridad y la calma siempre. Además, los practicantes deben prepararse para disolver o devolver estas entidades a su dimensión original cuando cumpla su misión. Esto puede requerir un acto de voluntad poderoso y una comprensión profunda de los procesos energéticos y espirituales involucrados en la creación y disolución de entidades psíquicas. En resumen, el proceso de crear y controlar tulpas es un arte delicado que requiere habilidades avanzadas en meditación y una comprensión profunda de los misterios de la mente y el espíritu. El dispositivo inventado por el Dr. Cruz representaba un avance revolucionario en el campo de la manipulación de la realidad. A simple vista, parecía un tomógrafo convencional, pero su funcionamiento iba mucho más allá de la simple exploración médica. Este dispositivo, conocido como Neuroscope, era un dispositivo altamente avanzado que opera en la intersección de la neurociencia y la tecnología cuántica. Funciona aprovechando los principios de la neuroplasticidad del cerebro humano y la capacidad de la mente para influir en la realidad física a nivel cuántico. El proceso comienza con la colocación de electrodos y sensores neurofisiológicos en áreas específicas del cráneo del usuario, lo que permite al dispositivo escanear y mapear la actividad cerebral en tiempo real. Esta información neural se procesa a través de algoritmos complejos y se interpreta mediante un software avanzado, diseñado para detectar patrones de actividad cerebral asociados con la concentración, la visualización y la intención. Una vez que el usuario entra en un estado de concentración profunda, el Neuroscope
Amplifica y canaliza la actividad cerebral hacia un campo de energía cuántica generada por un conjunto de cristales cuánticos especialmente calibrados. Estos cristales actúan como conductos para la energía mental del usuario, amplificando y focalizando su intención a niveles subatómicos. La energía mental canalizada a través del neuroscope se proyecta hacia el objeto o la tarea deseada, manipulando las partículas a nivel cuántico para lograr el resultado deseado. Por ejemplo, si el usuario visualiza mover un objeto a distancia, la energía mental generada por su concentración se dirige hacia el objetivo, provocando cambios en su estructura molecular que resultan en movimiento físico. Es importante destacar que el funcionamiento del neuroscope está estrechamente ligado a la capacidad y el enfoque mental del usuario. Cuanto más fuerte sea la concentración y la intención del usuario, más potente será el efecto del dispositivo. Sin embargo, el uso indebido o descontrolado del neuroscope puede tener consecuencias imprevistas y potencialmente peligrosas, como la liberación de entidades psicocorporales en la realidad humana. Los investigadores, para ese entonces, no sabían cuál era el oscuro secreto detrás de este avance tecnológico. Detrás de cada acción realizada por este gran aparato se encontraba una entidad psicocorporal, un ente creado por la mente del usuario y alimentado con su conciencia, mientras se encontraba conectado al dispositivo. Estas entidades, aunque inicialmente obedientes y controlables, comenzaron a mostrar signos de autonomía y voluntad propia a medida que absorbían más y más energía de sus creadores. Algunos de ellos se volvieron incontrolables, manifestando comportamientos erráticos y peligrosos que ponían en peligro a quienes estaban conectados al dispositivo. A medida que el Dr. Cruz se enfrentaba a las consecuencias de su invención, se dio cuenta de que había desatado fuerzas que estaban más allá de su comprensión y control. Ahora, con el mundo al borde del caos y los tulpas amenazando con escapar al mundo exterior, el Dr. Cruz se ve obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y encontrar una manera de contener a estas entidades antes de que sea demasiado tarde. El descubrimiento de que estas entidades psicocorporales persistían en nuestra dimensión después de concluido el experimento fue un giro inesperado y aterrador para el Dr. Cruz y su equipo. Con el paso de los días, los síntomas de enfermedades crónicas comenzaron a manifestarse en ellos alarmantemente. La fatiga constante, los sangrados nasales inexplicables y las alucinaciones se convirtieron en una parte ominosa de su vida diaria. Pero lo que más les desconcertaba eran las marcas de rasguños y mordeduras que aparecían en sus cuerpos, como si fueran atacados por una bestia invisible. Además de un sentimiento de odio sin justificación que se apoderaba de ellos. Pronto se dieron cuenta de que las entidades psicocorporales liberadas por el neuroscope se habían convertido en depredadores de energía humana, alimentándose de ellos con voracidad. A medida que la situación empeoraba, el Dr. Cruz y su equipo se vieron atrapados en una lucha desesperada por su supervivencia. Sus intentos de contener a estos entes resultaron infructuosos, demostrando que eran imposibles de controlar. Con el paso del tiempo, el estado de salud del Dr. Cruz y sus asistentes se deterioró rápidamente, sumiéndolos en un estado de agonía física y mental. Cada día se volvía una lucha por la supervivencia, mientras estas entidades continuaban alimentándose de su energía vital, convirtiendo sus vidas en un infierno interminable de tormento y sufrimiento. Ahora, atrapados en una pesadilla de su propia creación, el Dr. Cruz y su equipo luchan por encontrar una manera de detener dichas entidades antes de que sea demasiado tarde. El encuentro con el maestro John Fong arrojó una luz perturbadora sobre la situación en la que se encontraba el Dr. Cruz. Al enterarse de que cada experimento que realizó había liberado a una de estas entidades en nuestra dimensión, sintió un profundo remordimiento y una sensación de horror que le heló la sangre. Al calcular el número total de experimentos exitosos desde el inicio de sus investigaciones a principios del 2008, el Dr. Cruz se dio cuenta de la magnitud del desastre que había desencadenado. Fueron alrededor de 92 ocasiones en que el neuroscope se echó a andar y dio resultados positivos, lo que significaría que había alrededor de 92 entidades psicocorporales sueltas en nuestra realidad, cada uno de ellos hambriento de la energía y el miedo humano.
La realidad de la situación se apoderó de él como una pesada losa, llenándolo de culpabilidad y desesperación. Había jugado con fuerzas que estaban más allá de su comprensión y ahora el precio de sus acciones se estaba cobrando de la manera más terrible e imaginable. Con el corazón pesado y la mente atormentada por los horrores que había desatado, el Dr. Cruz se enfrentó a una verdad ineludible. Debía encontrar una manera de cerrar la brecha entre dimensiones antes de que fuera demasiado tarde. Pero con cada día que pasaba, la tarea se volvía más difícil y la esperanza de una solución se desvanecía lentamente en la oscuridad de la desesperación. El Dr. Cruz finalmente decidió confiar en alguien más y compartir la terrible verdad sobre el desastre que había desencadenado. Al revelar los detalles de sus experimentos a su viejo amigo y colega, el Dr. Nemesio Arenas, rector del Centro de Investigación de Neurociencias Aplicadas, esperaba encontrar ayuda y orientación para enfrentar la crisis que se avecinaba. Inicialmente, el rector tomó la confesión del Dr. Cruz como una broma de mal gusto, incapaz de concebir la idea de que algo tan extraordinario pudiera ser verdad. Sin embargo, a medida que examinaba los informes detallados de los experimentos realizados por el Dr. Cruz, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Consciente de que este fenómeno era algo completamente nuevo y desconocido, el rector decidió contactar a otros investigadores de renombre en todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, en busca de ayuda y orientación. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que estaban frente a algo que desafiaba toda comprensión y control. El aviso del maestro John Fong resonaba en la mente del Dr. Cruz como un ominoso presagio. A pesar de que el tiempo pasaba y la situación parecía calmarse superficialmente, la inquietud persistía en lo más profundo de su ser. Sabía que, si estas entidades psicocorporales realmente habían sido liberadas, tarde o temprano mostrarían su verdadero poder. A medida que los días transcurrían sin incidentes aparentes, el Dr. Cruz comenzó a cuestionarse si todo lo que había experimentado había sido realmente producto de una histeria colectiva. No obstante, una sensación de inquietud persistente lo mantenía alerta, consciente de que el peligro aún acechaba en las sombras. Entonces, semanas después, en el año 2009, la violencia estalló en el país con una ferocidad sin precedentes. Hombres, mujeres e incluso menores de edad fueron encontrados asesinados de manera brutal y salvaje por todo el territorio mexicano, en actos de violencia que horrorizaban a la nación entera. Cada crimen parecía más atroz que el anterior, con un nivel de sadismo y crueldad que desafiaba toda comprensión humana. Pronto, el Dr. Cruz se dio cuenta de que estos no eran simples actos de violencia humana, sino algo mucho más oscuro y siniestro. Recordó las palabras del maestro John Fong y se horrorizó al darse cuenta de que estos horribles crímenes podían ser las señales de que las entidades psicocorporales habían encontrado a nuevos huéspedes más violentos y sanguinarios, manipulándolos para cometer actos de crueldad y alimentarse del miedo y la brutalidad resultantes. Con el caos y la tragedia desatados por estas entidades y la violencia en México, el Dr. Efraín Cruz se vio sumido en una tormenta de culpa y desesperación. Aunque no sabía si todo aquello era producto de las entidades, sabía que aún así debía tomar medidas drásticas para deslindar su responsabilidad. Como primer paso, el Dr. Cruz ordenó la desinstalación inmediata del Neuroscope y la eliminación de todas las líneas de programación relacionadas con la detección de fluctuaciones de conciencia humana. Aunque una copia de seguridad de estas líneas quedó guardada en un archivo de texto, el Dr. Cruz aseguró que solo él tendría acceso a ella, manteniendo así la esperanza de que algún día podría encontrar una solución al problema que había creado. Las bitácoras de sus experimentos se guardaron cuidadosamente en cajas de cartón y se ocultaron en un lugar discreto dentro del centro de investigación, lejos de las miradas curiosas. El Dr. Cruz sabía que la información contenida en esas bitácoras podría ser la clave para comprender la verdadera naturaleza de aquellas entidades. Meses después al Dr. Efraín Cruz se le dio de baja del centro de investigación y se le expulsó del Sistema Nacional de Investigadores para proteger la reputación e integridad de la comunidad científica del país. Es difícil determinar con certeza si la violencia persistente en el país es directamente atribuible a los experimentos del Dr. Cruz o si,
aquellos hipotéticos seres, simplemente se encontraron con un ambiente propicio para alimentarse del miedo y el terror que generaría una inercia de violencia del país. Sin embargo, ambos escenarios podrían estar relacionados de alguna manera. La idea de entidades psicocorporales actuando como un parásito que anima a su huésped a cometer más violencia para alimentarse mejor es intrigante y perturbadora. En este concepto, el ente no solo se alimentaría del miedo y el terror generados por la violencia, sino que también buscaría activamente incitar a su huésped a cometer actos cada vez más atroces y brutales para aumentar su fuente de energía. Imagina a una entidad psicocorporal que se infiltra en la mente de una persona vulnerable, aprovechándose de sus emociones negativas y manipulándolas para impulsarlas a cometer actos violentos. A medida que esta entidad se alimenta de la energía liberada por estos actos, refuerza su influencia sobre su huésped, llevándolo a un ciclo de violencia cada vez más destructivo y autodestructivo. Esta idea plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y la moralidad humana. ¿Hasta qué punto una persona es responsable de sus acciones si está siendo manipulada por un ser externo? ¿Es posible liberarse del control de una entidad psicocorporal una vez que ha tomado posesión de la mente de su huésped? En definitiva, una entidad psicocorporal actuando como un parásito de violencia añade una capa adicional de horror y complejidad a la noción de estas entidades sobrenaturales, desafiando nuestras percepciones de la realidad y la responsabilidad moral. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Si disfrutaste de esta historia y quieres más contenido fascinante, asegúrate de suscribirte al canal Historias del Cucuy para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas llenas de misterio y suspenso. Recuerda darle un like si te ha gustado este video y compártelo con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estas historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.